Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video muy interesante y es que últimamente los teléfonos como este pues nos da la opción de tener doble SIM card, es decir manejar dos operadores o tener una SIM card y una micro SD, esto en una bandeja, pero siempre estamos en el dilema si tener dos operadores al tiempo o tener uno solo y ampliar la memoria por medio de la micro SD de nuestro teléfono. Pues bien, acá les traigo un método muy sencillo y muy útil con el que podremos tener las dos SIM card al tiempo y la micro SD para poder extender la memoria de nuestro teléfono muy fácil. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, de lo que les mencionaba anteriormente, para este tipo de teléfonos es para los que aplica este procedimiento, los que traen la bandeja para poner la SIM card y la micro SD o las dos SIM card, que hoy en día son casi todos los teléfonos. Nos dará la opción de dos SIM card o una SIM card y una tarjeta de memoria, una micro SD como vemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña trampa al teléfono ubicando esta SIM card acá para que lea las tres al tiempo. Bien, pero esto lo debemos hacer de la siguiente forma. Esto es como debería quedar. Bueno, con un encendedor simplemente acercamos un poco la llama lentamente y la retiramos. Esto solo para calentar un poco el plástico del chip, no mucho para no irlo a quemar. Y el plástico vemos que reacciona inmediatamente al calor, lo que nos permitirá desprender el chip del plástico sin ningún problema. Si se nos dobla un poco el circuito en cobre o los caminos en cobre, no nos preocupemos. Lo importante es no echar a perder el chip que está en todo el centro. Bien, aquí simplemente quitamos el exceso de pegante dejándolo limpio como vemos acá. Este es el chip, el que vemos en todo el centro. Bien, y ya con esto podemos continuar el procedimiento. Bueno, bien, lo siguiente que debemos hacer es poner pegante instantáneo en la micro SD, en la parte donde vemos los caminos, y esto lo pegamos así, de esta forma. Es decir, que el camino grande de cobre, que es tierra, va en esta dirección, y aquí les pongo los gráficos para que nos ubiquemos mejor y no nos confundamos. Bien, lo siguiente que debemos hacer es desbastar la parte superior de la tarjeta con una lima o con lija, esto para que nos ingrese perfectamente en la bandeja, bien, ya que si no, no ingresaría. Bueno, y lo siguiente es colocar la SIM y la tarjeta de memoria ya adaptada en la bandeja e insertarla en el teléfono. Recuerden que si no ingresa, simplemente desbastan otro poco con la lima. Bien, aquí ya me ingresó luego de hacer muchos intentos. Bueno, bien, y ahora simplemente vamos a comprobar el funcionamiento de la SIM card, de las dos SIM card y de la tarjeta de memoria. Bien, ahí vemos que ya está reconociendo, ya las acaba de reconocer. Acaba de reconocer las dos SIM card, ahí vemos el indicador de señal de ambas. Y simplemente vamos a comprobar en el menú de configuración. Bien, vamos a entrar en el menú de configuración de ajustes y vamos a ir a la opción de tarjeta SIM, y ahí vemos que me muestra el correcto funcionamiento de los dos operadores que actualmente tengo. Bien, luego vamos a ir al menú de ajustes en la parte de espacio y almacenamiento para ver el almacenamiento. Acá nos muestra inicialmente el almacenamiento interno del teléfono, pero lo que nos interesa es la micro SD. Bien, acá nos la reconoció sin ningún problema, así es que la podremos utilizar sin ningún problema. Y como vemos, tenemos las tres opciones, es decir, las dos SIM card y la micro SD. Este método aplica para todos estos teléfonos que traen bandeja. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, suscríbete al canal, acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao.